Hola chicos, con este video vamos a comenzar la unidad número 2 del campo de matemática, pero primero les voy a presentar cuáles son las preguntas que voy a responder con esta grabación. En esta segunda unidad vamos a estudiar el tema de proporcionalidad. Y para explicarles los primeros conceptos, voy a dar respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué es una razón? ¿Cuál es la diferencia entre una razón y una fracción? ¿Qué es una proporción? ¿Cuáles son los extremos y los medios de una proporción? ¿Cuál es la propiedad fundamental de las proporciones? ¿Y cómo verifico que ciertas magnitudes son proporcionales? ¿Qué es una razón? La razón entre dos cantidades A y B, y acá como estoy dando una definición, A y B van a ser números distintos de cero, siempre es la aclaración, es el cociente entre esas cantidades. Es decir, que lo voy a plantear como una división, y lo voy a escribir de esta forma, como A sobre B. A simple vista, pareciera ser que una razón es exactamente lo mismo que una fracción, pero hay una diferencia, y la diferencia se la voy a compartir dentro de unos segundos. Por lo tanto, si en matemática yo digo que una fracción es diferente a una razón, lo voy a leer diferente. No lo voy a leer como se lee una fracción, que es, por ejemplo, un medio, 4/5 o 7/8, sino que lo voy a leer como A es a B. Una razón también va a poder estar expresada de esta forma, como A 2 puntos B, ¿sí? Y va a ser exactamente la misma expresión que la que tengo arriba. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una razón y una fracción si pareciera que se escriben exactamente igual? Bueno, la diferencia está en que A y B en una fracción se pueden reemplazar solo por números enteros. Mientras que cuando yo estoy hablando de una razón en matemática, la letra A y la letra B se pueden reemplazar por cualquier tipo de número. Es decir, lo puedo reemplazar por un número decimal, como un número que esté expresado con raíces, cualquier tipo de número real, ¿sí? Entonces, si yo digo que una fracción es diferente a una razón, también se van a leer diferente, como lo acabo de remarcar recién, pero además van a cambiar los nombres, ya no se van a llamar numerador y denominador como lo hago en las fracciones, sino que se van a llamar antecedente, el de arriba, y el de abajo se va a llamar consecuente. Como para ayudarlos a entender un poquito más el concepto, les voy a mostrar dos ejemplos que van a servir de ayuda, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero tener la razón entre 6 y 3, lo voy a leer como 6 es a 3. Lo voy a resolver y me va a dar 2, ¿sí? Después eso nos vamos a ver más adelante para qué sirve. En este caso, si yo miro esta razón así como está, claramente me podría confundir con que es una fracción y lo podría leer como 6 tercios. Y eso estaría mal dentro del tema de proporcionalidad. Ahora, si yo les presento un ejemplo como esto, no habría posibilidad de equivocarse, porque en realidad tanto A como B están reemplazados por números decimales. Entonces, acá la razón se leería 2,5 es a 0,4 y luego lo resolvería y me daría 6,25, ¿sí? Pero, como ustedes pueden darse cuenta, esta expresión así como está, no la puedo nombrar como lo nombro una fracción. Entonces, ahí es como más claro de que una razón y una fracción es diferente. Entonces, como resumiendo la idea, una razón y una fracción son diferentes por el tipo de números que puedo utilizar en cada uno de los casos, pero además se llaman de forma diferente. La razón, el número de arriba se le llama antecedente y el de abajo consecuente, y se lee diferente. Una razón se puede leer A es a B. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos razones, y lo voy a expresar de esta forma. ¿Cómo lo voy a leer? Lo voy a leer como A es a B, como C es a D. ¿Cómo también puede estar expresado de esta forma con los puntos, ¿sí? A es a B, como C es a D. El tema es que no siempre todos los números que nos den, o todos los números que veamos, van a ser proporciones. Por lo tanto, tenemos que ver cuándo son proporciones y cuándo no. Para ello, lo más importante de esto es poder identificar dos grupos de datos que tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, tengo un rectángulo verde marcado el A y el D porque estos son los extremos de la proporción. Mientras que con el rectángulo rojo tengo los medios de la proporción. Quizás es mucho más sencillo si uno lo mira de esta forma, porque ¿quiénes son los extremos? Los dos valores que están justamente por fuera de esta expresión,
y los medios son los que están en la zona del medio de la expresión, ¿sí? Entonces es como más sencillo para poder visualizar. Saber quiénes son los extremos y los medios nos van a ayudar a saber si esto realmente está representando una proporción cuando lo reemplazo por determinados valores. Entonces, el A y el D dijimos que son los extremos y el B y el C son los medios de la proporción. A modo de ejemplo, analizaremos la siguiente proporción. Yo voy a plantear esta proporción, que ya sé que es una proporción, y voy a decir que se lee 2,5 es a 4, como 8 es a 12,8. También puede estar expresado de esta forma y lo voy a leer también de la misma manera, ¿sí? 2,5 es a 4, como 8 es a 12,8. Los extremos los voy a marcar con la técnica del rectángulo verde. 2,5 y 12,8 van a ser los extremos y los medios van a ser el 4 y el 8. Esto va a ser importante para poder analizar después si cualquier conjunto de 4 datos son o no una proporción. A continuación les voy a mostrar cómo verifico que ciertas magnitudes son proporcionales o que ciertas magnitudes que están relacionadas representan una proporción. Entonces, vamos a verificar si las siguientes cantidades relacionadas son proporcionales. A mí pueden plantear un ejercicio como este, donde lo que hago es plantear una relación entre estas cantidades, pero nosotros necesitamos verificar si estas cantidades relacionadas efectivamente son una proporción. Entonces, me voy a valer de la siguiente propiedad. Me voy a valer de la propiedad fundamental de las proporciones, que dice que en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Producto hace referencia a que yo necesito multiplicar, y que justamente lo que necesito en este tipo de ejercicios es saber identificar quiénes van a ser los extremos y quiénes son los medios de la supuesta proporción. Entonces, yo lo voy a marcar. Otra vez con el rectángulo verde, voy a marcar los extremos, que son el 3,2 y el 75, y los medios, que son el 20 y el 12. Lo que me dice la propiedad fundamental es que si yo multiplico los extremos y multiplico los medios, si esto es una proporción, efectivamente me debería dar el mismo resultado. Es decir, que si yo hago 3,2 por 75 y por otro lado hago 20 por 12, me debería dar el mismo resultado en ambos. Efectivamente, si yo hago las cuentas en la calculadora, me van a dar 240 en ambos miembros, así que evidentemente las cantidades relacionadas acá son cantidades que son proporcionales. A continuación les muestro un ejemplo donde voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a presentar unas magnitudes relacionadas y quiero verificar si son proporcionales o no. Entonces me voy a valer nuevamente de la propiedad fundamental de las proporciones y voy a marcar los extremos en primer lugar, que es el 20 y el 11, y los medios, que son el 18 y el 10. Voy a plantear el producto entre los supuestos extremos, que son el 20 y el 11, y el producto entre los medios, que son el 18 y el 10. Y cuando resuelvo, en un miembro me da 220 y en el otro 180. Evidentemente, estos dos resultados son diferentes. Con lo cual, yo llego a la conclusión de que estas cantidades relacionadas no son proporcionales. Pueden estar relacionadas por otra forma o por otra fórmula, por otra cuestión, pero estas en particular, lo que yo puedo asegurar es que no son proporcionales porque justamente no cumplen o no verifican la propiedad fundamental de las proporciones. Bueno chicos, con esto he desarrollado los conceptos básicos sobre proporcionalidad y las definiciones y algunos ejemplos que les van a servir para poder desarrollar las prácticas. Saludos.